Hermano Pascual, nos lleva adelante Dios en oración, por favor. Bendito Dios y buen Padre, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Señor, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que usted, Señor, ponga, Señor, oído abierto a nosotros, Padre, y a nuestro pastor, Señor, el entendimiento para traer tu palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros huesos, Padre, de nuestro ser, y que nos abra, Señor, el alma para que podamos, Señor, absorber toda la sustancia tuya. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro único Salvador, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar? Alguien hágame el favor de leer el versículo clave. Ok, ¿quién encontró el versículo clave? Léalo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Son palabras fuertes. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, ¿qué piensan ahí con solo ese verso? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les está diciendo Dios aquí? Aunque nuestro cuerpo muera en este mundo, allá arriba vamos a estar vivos. Eso es lo que dice. No leo cuerpo. Aunque muera, dice, vivirá. Entonces, si nosotros morimos aquí, allá vamos a vivir. Ok, pero el que haya su vida, ¿qué quiere decir? El que quiere mantener su vida, la va a perder. En pocas palabras, usted no debe de comer porque no quiere mantener su vida. No, porque vamos a perder. No debe de respirar tampoco. En Él encontramos la vida, pero la vida eterna. Ok. Se está refiriendo al Señor Jesús. Y marque la palabra, el artículo su vida. No la vida que Dios quiere para usted. La vida que usted quiere para usted. Porque dice, el que haya su vida. Pues si estamos en Cristo es su vida. Porque ya no somos de nosotros. Le correspondemos a Dios. Mi vida es de Él. Eso es lo que está diciendo. Pero el que haya su vida, esa persona está perdida. Al contrario, dice, el que pierde su vida, ¿por quién? Por causa de Él. O sea, por eso dice Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo. Y el morir, ¿qué? Es ganancia. Si yo muero y Cristo vive en mí, quiere decir que Cristo domina mi vida, yo ya no la domino. Las decisiones que tomo son tomando a Cristo en mente. Yo ya no vivo para mí. ¿Acaso no es cierto que todos tenemos nuestros gustos y disgustos? Y si perseguimos nuestros gustos y no los gustos de Dios, es hallar nuestra vida. Lo triste es que a veces estamos contentos cuando tenemos todo como lo queremos, no como Dios lo quiere. Y a eso está llamando. El título de este estudio es El costo del discipulado. Según el diccionario castellano, el discípulo es un estudiante, es un alumno, es una persona que sigue la opinión o la enseñanza de una escuela o de un maestro. Según la palabra de Dios y el griego, el discípulo es uno que aprende, es uno que aplica lo que aprende. O sea, si vamos a ser discípulos de Jesús, vamos a entender lo que Él pide de nosotros y lo vamos a hacer. No solamente vamos a ser oidores, vamos a ser hacedores. Y lamento decirles esto, pero es la verdad. Cuando yo estaba en la escuela, había ciertas clases que no me interesaban, pero yo tenía que aprobarlas para pasar al siguiente grado.
Yo me enfocaba para sacar buena calificación en los exámenes, pero me importaba poco si me olvidaba. Ese no es ser buen discípulo. El que es discípulo de Cristo, escucha lo que Cristo tiene que decir, para no olvidarme lo pongo en práctica. ¿Cuántos de aquí estudiaron matemática? A ver, alguien contésteme la pregunta, 20 más 20. Pues entonces no se les olvida. ¿Por qué? Porque lo practican. Si dejaran de sumar y multiplicar por 5 años, créanme, empiezan a luchar para multiplicar. Los niños de hoy en día son calculadoras. Cuando les dice un problema, tienen que buscar el teléfono o la calculadora para contestarlo. Oiga, me daban figuras de 4 números, 10, y yo en la mente, gracias a mi mamá que me enseñó, yo practicaba lo que me enseñaban. Cuando voy a la tienda, yo oí un billete a 20, yo sé más el cambio que voy a recibir. Y en una ocasión me dieron $50 extra. Sí, yo les di un billete de a 20 y ellos me dieron cambio por un billete a 100. Mi hermano dice, es el regalo de Dios para Navidad. Yo se lo regresé, la muchacha empezó a llorar porque se lo hubieran sacado a ella. Pero total, ¿por qué? La palabra de Dios, si no la ponemos en práctica, se va a olvidar. El discípulo de Cristo, uno de los costos es que, según lo que está escuchando de Cristo, su vida empieza a cambiar a lo que usted escucha de Cristo, a lo que aprende de Cristo. Si está contento con usted, usted ya halló su vida. Por consecuencia está perdido. Ok, eso es uno que aprende, uno que aplica, es oidor y hacedor. Y la verdad central de este estudio y toda la lección en una oración es: la vida cristiana requiere total devoción. ¿A quién? A Cristo. Total devoción a Dios. Un discípulo de Cristo es uno que deja que Dios moldee su pensamiento. ¿Cómo pensamos? Y más o menos en la prédica dije algo así. Nuestra conversación, de aquí en adelante, lo que pensamos es lo que Dios quiere que pensemos. Luego nuestra conversación va a ser el resultado de lo que pensamos. Y luego lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos, hablamos y ahora obramos. Por ejemplo, alguien contésteme, ¿qué quiere decir para usted donde Dios dice, ama a tu enemigo? Miré unas cuantas sonrisas. Es difícil, pero hay que amar. La verdad es que si Dios lo pide, no es difícil. Es difícil porque la carne no quiere. Pero todo lo que Dios pide es posible. Está a nuestro alcance. Si no, Dios fuera injusto pedirnos algo que no podemos. Qué fácil decimos, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Cuando nos va bien. Pero también es lo mismo. Además, un discípulo es una persona que renuncia su vida por la vida que Cristo quiere. Lo que yo era antes, eso no importa. Las ambiciones que yo tenía, los gustos que yo tenía, los planes que yo tenía, ya no importan, hermanos. De aquí en adelante son los planes de Él, la ambición de Él, los deseos de Él, lo que Él quiere para mí. Aquí estoy, Señor. Haz conmigo, le dijo la Virgen María al ángel, que se haga conmigo según tu palabra. Estaba lista ella para terminar divorciada de José. Y es lo que José quería hacer, divorciarla. Pero Dios intervino. Renunciar nuestra vida, resignarnos a sufrir por Cristo. Porque el que sigue a Cristo tarde o temprano va a pagar el precio. En el caso mío, recién salvo, mi mamá me callaba la boca, no me dejaba evangelizar. Y yo andaba tan emocionado con lo que aprendí de Dios
que quería que todo el mundo lo supiera. Y yo no me puedo quedar callado. Eso, ella venía, se metía en el medio y me distanciaba de mis tíos, primos, etcétera, etcétera, porque no quería que les hablara de la falsa religión. Y le dije, mamá, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo. Y la regañaban a veces, déjalo que hable, me estaba gustando lo que estaba diciendo. A veces, no, tú eres traidor. Ok, el bosquejo de la lección, entregarnos a Cristo. El primer punto. El segundo punto, ¿qué dice? Pero dígalo a voz alta. Amar a Cristo por encima de todo. Ah, eso quiere decir sus niños también. Eso quiere decir su esposo, su esposa. ¿No es cierto? Que Dios sea número uno. ¿Quién es número dos? ¿Quién? Para ella dice que yo. ¿Quién es número dos? Madre, que está casada. ¿Quién es número dos? ¿Quién? Y yo creía que era el esposo y luego los hijos. Eso es bíblico, lo que estoy diciendo yo. Eso estoy corrigiendo para que no se extravíe de la verdad. ¿Qué me has dicho primero? Hay que poner cosas en orden. Primero Dios, cónyuge, hijos, iglesia, el mundo. Pero hay veces es Dios, trabajo, dinero, fama, casa. Hay que poner cosas en orden. So, debemos entregarnos a Cristo. Quiere decir que todo. En primer lugar, ¿quién es el dueño de todo? Okay. Segundo, amar a Cristo por encima de todo. Tercero, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Wow. Aquí es donde tenemos conflictos, porque cuando yo vine a los pies de Cristo me dijeron a mí que el día que tú aceptes a Cristo todos tus problemas van a estar solucionados. Oiga, perdí amistades cuando primero vine a Cristo y no entendía por qué, hasta que uno me dijo, lo que pasa, Sergio, ya no puedo hablar delante de ti porque me siento incómodo. ¿Pero por qué? Yo estaba recién convertido, hermanos. Ellos sentían más la presencia de Dios que yo. Y se incomodaban en cómo hablaban, porque antes salíamos como unas tonteras, de repente ya no se sentían cómodos conmigo. La gente, ahora aquí nos dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. Vamos al primer punto, entregarnos a Cristo. Y el subpunto, noble ambición. Alguien lea Lucas capítulo 9, versos 57 al 58. 2 versos, voz alta. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarle la cabeza. ¿Qué nos está diciendo aquí? Y no pierda de vista que un discípulo se le acerca y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué pensamiento provoca estos 2 versos? Déjenme preguntarles esto y ahí lo contestan todo. ¿Quién estuvo con Jesús en la crucifixión? Todos. Estuvo María, varias mujeres, Juan. Pero ¿cuántos lo respaldaron? ¿Cuántos entendieron lo que estaba pasando? No estuvo nadie ahí para respaldarlo. Estuvieron para sentir mal por él. El discípulo hasta la cruz lo sigue. No busca rodeos o escaparse. Porque si lo persiguieron y lo crucificaron, ¿qué no nos pueden hacer a nosotros? Cuando dice aquí que las zorras tienen guaridas, cuando usted persigue una zorra, se mete
en las guaridas, en las cuevas, para esconderse y escaparse. El cristiano no tiene dónde esconderse, porque es luz. Oiga, yo en la casa, porque tengo una luz que enciende con movimiento en el pasillo, estoy en mi recámara y cuando veo luz debajo de la puerta sé que alguien viene por el pasillo. Porque donde quiera que hay luz y está oscuro, y no malentienda, el mundo está en tinieblas. Y usted y yo somos la luz. La luz no tiene escondite. Las aves tienen los nidos donde van, pero nosotros no somos dueños de nada. Y el único escondite es en Cristo. Y ese escondite no nos esconde de los enemigos. ¿Me entiende? En este mundo todo el mundo nos va a ver, porque el cristiano debe de andar hablando de Cristo. Debe de andar viviendo como Cristo. Debe andar buscando al perdido para salvarlo como alguien nos buscó a nosotros. Porque Dios vino a buscar los perdidos, vino a buscar los destituidos de su gloria, vino a buscar los muertos en sus delitos. Y es lo que debemos estar haciendo nosotros. Entonces no debemos de escondernos del enemigo. Debemos de hablarles y puede costarnos la vida. ¿Por qué los cristianos en Nigeria y en otros lugares donde los están matando? Oiga, fácilmente dejan de hablar de Cristo, esconden las Biblias o las queman. Y con el tiempo los dejan solos. Dejan de congregarse. No, qué tontos son, oiga, porque se congregan y luego llegan y los balacean y matan a todos. Ellos no tienen guaridas, no tienen nidos, no tienen dónde correr para esconderse, porque como cristiano usted está expuesto a cualquiera y a todos. Cristo vino y anduvo entre todos. ¿Me entiende? El discípulo de Cristo quiere ser como Cristo. Y Cristo vino y donde quiera que lo invitaran, Él entraba. Donde quiera que lo rechazaban, Él se apartaba. Pero Él decía la verdad, le gustaba o no le gustaba. Y por andar hablando la verdad, le costó la vida. ¿Quiere ser discípulo de Cristo? Prepárese. Porque usted la gente no se van a sentir cómodos con usted, se van a incomodar cada vez que usted entra. ¿Por qué? Porque alguien que está en usted quiere manifestarse. Es una noble ambición. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero Jesús quiere estar seguro que entendamos las consecuencias de lo que decimos. Si decimos, yo te voy a seguir, Señor, te voy a ser fiel de aquí en adelante, tenga por seguro lo que está diciendo, porque está diciendo, no importa que me venga, te seguiré. Vamos a ver la invitación divina en Lucas capítulo 9, versos 59 al 62. Si alguien lo tiene, por favor. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok, hay varias cosas aquí que son claves y debemos de prestar atención. ¿Quién debe de enterrar los muertos? Los muertos. ¿Por qué? Yo nunca he visto gentes en los cementerios salir a enterrar al que llevamos. ¿Ande? Espiritualmente. Ok, espiritualmente. Y básicamente nos está diciendo que no debemos de respetar cuando un familiar muere. Lo que estamos diciendo es que si vamos a ir a enterrarlo, la gente que atiende necesita escuchar. Porque, hermano, yo predico en entierros, yo ministro. Lo que está diciendo Jesús es que la familia no debe de ser más importante que la voluntad de Dios.
Y en entierros, qué tremenda audiencia tenemos para presentar el Evangelio. ¿Sabe qué, mis hermanos? Me dice Sergio, no hables del infierno en los entierros. No hables del infierno en los servicios fúnebres. Dice, pero le dije, el que está muerto allí, él no oyó lo que yo dije. Se lo dije a los que viven, te lo dije a ti. ¿Me están entendiendo? O sea, no dejamos de ser discípulos. Y fuera triste que están en un entierro y no habláramos de muerte, porque los que están allí tarde o temprano van a estar allí. Y ahorita es el día para que piensen bien, para que cuando mueran bien y van a dar allá, no al infierno. Lo que Jesús está diciendo aquí no es que no, pero es que la voluntad de Dios de buscar los perdidos y salvarlos es más importante que el respeto al que falleció. El que falleció ya no puede ayudarlo, ya es muy tarde, pero los que van sí pueden. Y a veces estamos tan en luto que no hablamos con la gente que están allí, porque queremos que nos ministre. Mire, Jesús en la cruz muriendo, ¿cuál fue su cuidado? Ok, el cuidado de Él fue nosotros, pero hay también otro cuidado que tuvo en la cruz. Salvar al ladrón. Ok. Y también perdona a los que no saben lo que hacen. Ok. Cuando le encomendó a Juan que cuidara a su madre. Ok. Está muriendo y está preocupado. ¿Y por qué le dice a Juan, aquí está tu mamá? Y le dice a María, aquí está tu hijo. ¿Por qué? ¿Por de dónde estaban sus hermanos y hermanas? No estaban allí. María sí estaba. Está preocupado por la gente, oiga. El cristiano, si somos discípulos, estamos preocupados por la gente. Sí, estamos en dolor. Porque no me diga que a Cristo no le dolió ver esta gente que tanto amaba y estaba muriendo por ellos. Y que ellos estaban gritando y demandando y exigiendo su muerte. Tiene que haber dolido. Imagínese usted, madre, que su hijo lo esté crucificando y esté escupiéndolo y usted dio su vida por él. ¿Cómo ha de pensar? ¿Cómo le ha de doler? Pero aún allí debemos de pensar en él que nos está pidiendo a ese discípulo. Lo segundo que dice aquí, porque dice a finales del verso 60, anuncia el reino de Dios. Y en entierros podemos anunciar el reino de Dios. Y luego el verso 61, otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando yo abracé a Jesucristo, mi familia literalmente se distanciaron. Sí, me invitaban, querían que los visitara y venían a visitarme, pero cuando empezaba a hablar de Cristo me callaban. Pero yo no dejé de visitarlos. Y lo que está diciendo aquí es que ya que nos dedicamos a Jesús, de repente la familia no es lo que importa, es Cristo. Y ya que pone las manos al arado a seguir a Jesús, ya si la gente lo sigue o no lo sigue, es cuestión de ellos. Usted tiene que seguir a Jesús por donde quiera que le manda. Misioneros dejan todo aquí, familias y todo, para ir a predicar el Evangelio. Mi primer pastoreado fue en California, aunque toda mi familia estaba aquí. A veces seguir a Cristo nos puede distanciar. Pero es lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se distanció de su Padre y vino a la tierra y se hizo carne. ¿Para qué? Por el gran amor que nos tenía. Oiga, el creador de los cielos y la tierra se hizo creación por nosotros. Somos discípulos de Él. Debemos de poner a otros por encima de nosotros. Y nos puede costar. Punto número 2, amar a Cristo por encima de todo. Es la espada de la paz.
Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. El verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow. El momento que usted abraza a Cristo, ya tiene enemigos. Porque usted va a seguir a Cristo, no va. Ahora, entienda bien, piénselo bien lo que está diciendo y dígame qué está pidiendo Dios de usted. Todo. Pero en estos versos, ¿qué está pidiendo de usted? Que sea Él el principal. Pero básicamente se está poniendo, le está diciendo a usted, Que el que ama más a su familia. ok, está pidiendo que ame a Dios más que a su familia. Y por amar a Dios más se va a hacer enemigos en su familia. Porque dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y leí un artículo de un pastor que predicaba anti-homosexualismo. Según el artículo, tenía 20 años de estar predicando contra el acto sexual homosexual. Y luego descubrió que su hija era lesbiana. De repente cambió. Y lo que está diciendo aquí dice, no debemos de cambiar. Debemos seguir con la Biblia, con la verdad. Aunque esa hija se va a convertir en enemiga y se va a distanciar. O sea, no cambiamos para que se nos acerque, seguimos igual. Importa poco lo que nos duela. ¿Me entiende? Y nos va a costar seguir a Cristo. Pero la esperanza es que llegue el día que ellos empiecen a acordarse. Porque dice, criará al niño en su carrera para cuando se haga viejo no se aparte. Pero pues, si usted nunca lo crió en eso y abrazó todos sus caprichos, ¿a qué regresa? ¿Me entiende? Eso hay que dejar un ejemplo. Y eso molesta. Porque nosotros queremos que nuestros familiares me aprecien como yo soy. Pero no podemos. Porque nosotros sabemos el infierno que le espera y tenemos que insistir en lo que es bíblico, aunque duela. Amén. Amor supremo, Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Hermanos, hay un costo. Le costó a Cristo amarnos. Nos va a costar amar. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Okay. Ya mencionamos algo de esto, las prioridades. Debemos amar a Dios por encima de todo y de todos. Una pareja, pasar un año sin tener bebé, de repente Dios los bendijo y les dio un bebé. En los hombres la parejita era bien servible en la iglesia, bien ocupados. Pero nació el bebé, de repente todo el enfoque fue en el bebé.
Y se enfocaron en el bebé que dejaron. El pastor vino, visitó con ellos. Y sí, pero estamos, ya el niño iba creciendo, lo metimos en deporte y esto y que lo otro. Por consecuencia, se ocuparon tanto en proveer todo para el niño y dejaron de ir a la iglesia. Un día el niño enfermó gravemente. Estuvo en cuidado intensivo por un tiempo. Los padres aceptaron, aprobaron y apreciaron la visita de la iglesia, las oraciones y todo. Pero el bebé murió. Se enojaron con Dios. Y se enfriaron y ya no querían recibir visita de la iglesia, ya no querían. Un día la señora no quería cambiar el cuarto, pasaron meses, casi medio año, y la señora andaba toda estresada. Se pueden imaginar, el dolor es grande, después, especialmente cuando uno tiene, de repente le llega un bebé. La llevó con el doctor y el doctor dice, sáquela de esa casa, llévesela por ahí o se va a morir. Porque ya no dormía, no comía. La señora estaba enflacando y el doctor se preocupó, se fueron. Andaban allá en una isla cerca de Inglaterra y andaban por una vereda en la montaña viendo el paraíso. La señora se cansó, se sentó en una roca y él se sentó al par. Y a la distancia oyeron una campana. En el valle venía un pastor adelante, venía, no me acuerdo qué cantidad de ovejas detrás de él. La oveja principal era una oveja grande, traía ovejita, un bebé, y traía campana. Mientras la oveja grande seguía al pastor, se ponía a comer cada vez en cuando levantaba. Si el pastor seguía caminando, la oveja se levantaba y lo seguía. Acuérdense lo que dice Jesús, la oveja conoce la voz de su pastor. Entonces la oveja seguía y se quedaron viendo esto. Y todas las ovejas nada más oían la campana que se movía, levantaban la cabeza y lo seguían. Y ahí viene toda la bola de ovejas. Llegaron a un crucero de un arroyo. No era muy amplio, pero la agua estaba corriendo poco fuerte. El pastor brincó y siguió. La oveja grande llegó. La oveja le tiene miedo a agua que corre. Por eso dice aguas de reposo, dice Salmo 23. La oveja no quiso brincar. El pastor le llamaba y la oveja lo miraba y por fin se entretuvo a comer. El pastor brincó el arroyo, agarró la ovejita, brincó el arroyo. Oiga, la mamá andaba toda desesperada porque la oveja estaba al otro. La ovejita le tiraba los gritos. Por fin la mamá brincó. Y brincó ella, los demás empezaron a brincar. En eso la señora que estaba viendo todo esto se puso a llorar. Y le dijo al esposo, ¿entendiste el mensaje que Dios nos acaba de dar? Básicamente lo que ellos entendieron es que en este lado estaban en el mundo, en aquel lado era estar con Dios. Dios regresó, se llevó el niño para que ellos no se perdieran y fueran tras el niño. Y le pidieron a Dios perdón y regresaron. A veces amamos más el tesoro que a quien nos lo da. Y lo que está diciendo aquí, si somos sus discípulos, hay que amar más a Dios que nuestra familia. Job perdió todo, hermanos, pero no pecó. ¿Me están entendiendo? Hay un costo para ser discípulo y seguidor de Jesús. Hay que poner cosas en orden. Niéguese a sí mismo y siga a Cristo. Puntos de vista opuestos a lo que estamos discutiendo. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Después entonces, cuando comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muertos y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, amándolo, apartó, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Siga. Pero volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, no eres despierto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok. El verso 22, ¿cómo concluye? Pedro hablando con Jesús, ¿qué le dice? Que tenga compasión del mismo. El discípulo de Jesucristo no puede tener compasión por sí mismo. Es compasión por otros. Que si Cristo hubiera tenido compasión de sí mismo y no hubiera ido a la cruz donde estuviéramos. Mire, yo tenía 2 americanos que me evangelizaban en el ejército. Y yo le hice las vidas pesadas. Estos sinvergüenzas, no sé cuándo lo hacían, porque a veces yo llegaba a las barracas todo borracho. En la mañana me tenían un uniforme planchado, las botas bien cepilladas ahí, brillantes. Y a mí me daba coraje y agarraba las botas de ellos, se las rasguñaba. Y las llenaba de lodo y ahí se las tiraba. Y ellos seguían haciéndome favor, oiga. Y yo les tiraba unas palabrotas a ellos y no me agarraba a pleito porque eran más altos que yo. Pero me daban ganas de que aunque me mataran ahí, pero me daba rabia, no quería que me evangelizaran. A Jesús no querían que hiciera algo que le costara. Pero Él nos amaba a nosotros y tuvo compasión por nosotros. Y Él sabía que era necesario pagar ese precio para salvarnos. A veces nosotros vamos a tener que sacrificarnos para el bien de otros. ¿Sabe que en un día mi hija se enojó con la iglesia? Porque ella miraba como a veces a medianoche y a todas horas me llamaban y yo me arrancaba y me quedaba la noche en el hospital con la gente. Y esta misma gente se voltearon contra mí. Y mi hija les agarró coraje. Le dije, le hicieron peor a Jesús. A mí todavía no me crucifican. Pero papá, dice, mientras tú no seas así, tú no menosprecies el Padre que Dios te ha dado. Dice, pero a veces, hermanos, hacemos más mal con alguien porque no le hacemos caso. Y eso duele más que se vayan y se aparten de uno. Porque lo que nosotros estamos presentando no es nuestro punto de vista, es de Dios. Y obedecer a Dios o desobedecer a Dios determina cielo o infierno. Y a nosotros debe de dolernos los que escogen más a Dios. Jesús escogió a nosotros. Nos amó. El cristiano debe de amar si somos sus discípulos. Pero, pastor, usted no sabe lo que me ha hecho. ¿Te ha escupido? No, todavía no. ¿Te ha arrancado el pelo del cabello, de la cabeza? Dice, no, todavía no. ¿Te han golpeado con un palo? ¿Te han puesto una corona? Ya sé lo que está diciendo. No, no me han crucificado. Entonces, y Cristo no se quejó. Somos sus discípulos y a veces andamos enrabiados y queremos mal por mal. ¿No es cierto? Si somos discípulos, debemos de querer el bien para el que nos hace mal y venceremos el mal que nos hacen haciendo bien. Eso nos lo dice Romanos 12:21. Ay, cuesta ser discípulo de Jesús. Pero el que haya su vida ya la perdió. El que la pierde por él, la ganó. Ok, vamos, ¿el mundo o alma? Mateo capítulo 16, verso 24 al 27. Ismael, ¿ya lo encontraste, hermano? Léelo, por favor.
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de Él venga, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. El discípulo va a tener obras, pero van a ser buenas obras. No van a ser malas obras. Ahora, Jesús no va a pagarnos según nuestros diezmos, según nuestra asistencia a la iglesia. ¿Me entiende? Según que no pecamos. No, va a pagarnos según lo que hacemos por Él y para Él. Cristo, ¿hasta qué grado fue? ¿Qué hizo por usted y por mí? Eso todo, Él dio su vida. Dejó la gloria para andar en este mundo. Y para que lo escupieran y todo eso. Y no se arrepintió de hacerlo. ¿Somos sus discípulos? ¿Dónde están nuestras obras, aquellos que nos menosprecian? Porque es fácil bendecir a los que nos bendicen, pero bendecir a los que nos maldicen nos eleva al nivel de Cristo. Cosa seria. ¿Somos sus discípulos? Usted decida. ¿Qué recompensa daremos por nuestra alma cuando vamos al infierno? No sea como el publicano. Digo, el publicano, el fariseo, que está en el templo, y el publicano está al par. El fariseo está de pie. Ay, Dios mío, te doy gracias que no soy como él. Yo diezmo, voy a la iglesia, esto y que el otro y lo otro. Y aquel dice, Señor, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Y la verdad es que no somos dignos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que algún día alguien diga lo mismo de nosotros, no soy digno de todo lo que hizo por mí. Yo merecía lo peor. Amén. Vamos puestos de pie. Divino y eterno Padre Celestial, doy gracias por los discípulos que me evangelizaron, por aquellos que se sacrificaron, Señor, y no dejaron de modelar a Cristo y hablar de Cristo, aunque me irritaban y les costé, pero qué fieles fueron. Dios, te doy gracias por ello. Pero Dios, ahora pido tu ayuda porque quiero ser como ellos, aunque me hagan lo peor que me puedan hacer, que yo siga amándolos, procurándolos, así como lo hiciste por mí, Señor, y lo has hecho por ellos. Ayúdame a ser un verdadero discípulo, ayúdanos a ser buenos discípulos que te glorifican en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos unos a los otros en el amor de Cristo.